Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo en este podcast Renacer. Ya estamos en el 55, imagínense. Entonces ya es bastantito. Ya, yo ni me acuerdo el primer audio. Estaría padre mandárselos para que le den una repasada, ¿vale? Este, pues bueno, vamos a hablar un poquito de esta frase que les publiqué el día de hoy. Vamos a hacer esta dinámica en donde voy a explicar las frases del diario, ¿no? Para que ustedes pues sean conscientes de pues que todo lo que les publico pues tiene un sentido, no es como que lo publique y es generado por ChatGPT, no. Esto realmente es algo que yo canalizo y son frases que yo mismo creo, ¿vale? O que me llegan o que conecto con una cosa, con alguna experiencia. Y ahorita les voy a contar un poquito de qué se trata, ¿vale? Dice la frase: no se trata de trabajar duro, sino de hacer lo que te vibre hacer en el momento presente. Vuelvo y repito, no se trata de trabajar duro, se trata sino de hacer lo que me vibre hacer en el momento presente. Es por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo bien claro, que es el de pues mandarles este audio. Obviamente no les mandé, por ejemplo, ayer, ni antier, ni el domingo, pero pues obviamente pues ahora me nació hacerlo. Entonces, si yo trabajara duro, yo Eduardo, me estaría forzando justamente a mandarles un audio diario, literal diario, que ahorita ya es podcast Renacer, al mandarles eso, ¿no creen? Entonces, cada que yo les mande un audio, aprovechenlo porque pues al final es información canalizada, pero también es totalmente desde mi ser. Lo que yo les comparto es de corazón y hacia ustedes, ¿vale? Ok, vamos a hablar un poquito de esto, no sin antes decirles que pues obviamente están invitados a esta experiencia de liberación completa, en donde justamente vamos a ver, pues a romper los patrones del éxito y vamos a ir cosas más a detalle sobre cómo romper con lo que pensamos que es éxito, ¿no? Y que justamente tiene que ver con esta frase, ¿no? Que va a ser este 26 en línea, 26 de marzo y 29 de marzo presencial en Bosque Chapultepec. Y están invitados, ¿vale? Y también en mis sesiones uno a uno, y ya como vieron hoy en mis historias, pues la que tuvimos ayer estuvo literal, yo y la persona nos fuimos a otro mundo, ¿no? Eso pasa cuando sanas, eso pasa cuando inviertes en ti, cuando solamente te das el tiempo para ti mismo. Que yo le decía a esta persona valiente, yo le decía, lo importante para ti es que tú estés atento en todo momento y conectando todo el tiempo contigo. Eso es digamos, lo ideal para tener una vida plena, ¿no? La vida plena no implica solo sentirme bien, sino también implica aceptar la creación como es. Si hay dolor, si hay situaciones que no me gustan, wow, ¿no? Entonces implica también aceptar, digamos, lo que no nos gusta, lo que nos desagrada, ¿no? Entonces, pues están igual invitados, igual en línea. Si eres de Argentina, si eres de Colombia, si eres de Perú, incluso, este, que son países pues de lejos, lo podemos hacer en línea. Bienvenidos también a esos países, que yo sé que me siguen. Y también, este, pues, de México, si estás aquí en el centro de la ciudad, pues yo me transporto, yo me hago hora y media, entonces ahí también aprovechen mi presencia, ¿no? Y pues bueno, yo por mucho tiempo sí pensaba que trabajar duro implicaba ganar mucho dinero y es algo que yo veo en las personas y he estado como
conectando y veo que no da resultados. Tal vez no resultados totales, ¿no? Porque hay resultados en donde pues sí ganan dinero, les va bien, pero hay un pequeño detalle y eso es algo que yo he observado y yo mismo lo he vivido, ¿no? Que trabajar duro no significa estar en abundancia, porque eso es lo que todos buscamos. Yo lo busco, tú lo buscas, buscas como mucho dinero, pero te voy a dar una mala noticia, no implica que seas millonario, ¿no? Yo lo he visto, por ejemplo, en mi familia, yo he visto que trabajan muchísimo y de hecho yo se los voy a contar así como experiencia, como anécdota, les voy a abrir mi historia respecto a eso. Yo después de pandemia, pues dejé de trabajar. Entonces estuve mucho tiempo como en una, digamos, como depresión, porque justamente no sabía qué quería de mi vida, ¿no? Ahorita obviamente tengo muy claro y he vivido muchas experiencias que me han llevado aquí y que por algo están aquí. Después se los contaré en otro audio. Pero lo que quería yo compartirles es que yo me sentía mal por no hacer nada. Me sentía incluso culpable por eso. Porque yo veía que en mi familia la verdad me rechazaba. Me decía, es que él no hace nada y se divierte. Él no hace nada y sale a más lugares y se ve más feliz. Era como esa envidia que yo generaba en mi familia. Tal vez me lo decían como de juego, pero muchas veces yo sí lo sentía como envidia, ¿no? Entonces yo decía, me sentía culpable porque decía, oye, pues si yo me divierto, ¿y por qué te molesta? ¿Por qué te molesta que literal para ti no haga nada? Porque yo me acuerdo que en ese entonces empecé a salir más, hacia lo que yo quería, este, también empecé a compartir, pero pues lo dejé de hacer. Y todas esas cosas me llevaron como a cuestionarme que tenía que trabajar duro, ¿no? O sea, esa presión social, digamos, me hizo justamente decir, igual, imagínense, si tenía la presión de mi familia y ahora más con la presión de la familia de mi pareja, pues era el doble, era como de tienes que generar más porque tienes que demostrar más. Y eso justamente lo vamos a ver en, en el taller, ¿no? En esta experiencia de liberación. Entonces, dicho esto, pues obviamente para mí era como bien impactante porque pues obviamente en mí generaba como esa frustración y esa exigencia, ¿no? De pues tener que hacer más para demostrar ser alguien más. Entonces hubo un tiempo que sí empecé a hacerlo y me di cuenta que realmente sí generaba, pero no era feliz. Y justamente vuelvo y repito, lo vamos a ver justamente cuál es la clave del éxito. Pero el éxito más allá del dinero, el logro de la aprobación. Que eso es algo que yo he estado observando en mi entorno, ¿no? Y me lo cuestiono, porque no nada más es, ay, dar por hecho algo, no. Yo lo cuestiono y lo aplico y sé que me ha dado muchos resultados, ¿no? Y por eso se los voy a compartir en esta experiencia en línea y en la presencial. Pero después de eso yo me empecé a dar cuenta que lo aplicaba pero no era feliz o me sentía estresado, me sentía con mucho miedo incluso, ¿no? Entonces eso para mí era como pues muy loco porque pues implicaba como esa parte de, ajá, como de, oye, tienes que hacerlo porque si no te van a rechazar, ¿eh? Entonces, hoy en día yo les puedo decir que respecto a todo esto que he estado compartiendo, a mí ya me vale 3 kilos de verga, así se los digo, lo que yo voy a hacer y si la gente me critica, que me critique. Por mucho tiempo estuve en esa búsqueda de aprobación o tratar de actuar para que esas personas me aprobaran, como en el caso de la familia de mi novia, en el caso de mi familia. Incluso tú también lo vas a ver en ti mismo, tú mismo. O sea, generas una máscara, como una careta, que no es la tuya, y piensas que esa es la verdadera, y piensas que esa forma de actuar y esa forma de ser tú es la ideal y es la correcta.
pero no, tú sabes muy dentro de ti que la estás cagando, ¿no? Entonces, vean cómo ya empezamos como a desprender todo esto que implica el trabajar duro. Ahora, si yo te hago la pregunta y quédatela en tu mente y intégrala y déjala ahí, no me contestes en un mensaje, nada, solo quiero que tú que llegaste hasta este momento del audio, quiero que tú en este momento te quedes con esta pregunta. ¿Tú crees que trabajar duro te hace sentirte bien? Yo te la voy a contestar y la neta es que no. O sea, la verdad es que a mí no, trabajar duro no me hace una persona que esté bien, no me hace sentirme bien. Al contrario, de hecho, el escuchar la palabra, incluso el concepto de trabajar, a mí nunca me ha gustado. Nunca me ha gustado porque yo lo veo como un esfuerzo, yo lo veo como tengo que trabajar, hasta en el lenguaje de todos nosotros como personas, siempre decimos, ay, mañana tengo que trabajar, así con un pinche enojo, o como en una, ¿cómo se dice? Como que lo decimos como, con una decepción, ¿no? Como el tengo que hacerlo. Entonces, a mí nunca me gustó. De hecho, cuando yo salí al mundo laboral, siempre fue como de, ay, mañana hay que chambear, le decimos aquí en México, mañana hay que trabajar. Es como de, tengo que hacerlo. Imagínense el estrés y la presión y todo lo que implica eso, ¿no? La verdad está muy cabrón. Entonces, vean cómo todo esto se empieza a generar en el, sí, en el mundo, ¿no? En la conciencia humana. Entonces, esa es la pregunta que te doy. ¿Crees que trabajar duro te hace sentirte bien? ¿O prefieres la otra parte, que es hacer lo que te nace hacer? Cuando las cosas las haces porque te nacen, sí o no, genera en ti algo como, como con cero estrés, o sea, simplemente sientes algo padre dentro de ti, de tu alma. Entonces vean cómo eso se genera en nosotros. Entonces, yo ahorita te lo platico como en mi experiencia y te puedo contar un sinfín de cosas que de hecho ahorita apenas me estaba acordando de hace un año, estaba justamente trabajando en algo. Me apasiona hablar, pero no de la forma forzada, porque yo llegué a generar ventas, este, buenas ventas con buenos clientes en esta, digamos, empresa o microempresa. Y pues realmente, no sé, me exigían un poco más, ¿no? Siempre era como de, da más, da más, da más. Entonces, había momentos donde yo ya me sentía con ese forcejeo, ¿no? Y no debe de ser así. Entonces, vean cómo cada uno de nosotros generamos esta dinámica, si le podemos dar en una palabra, de portarnos así, de querer como trabajar duro, querer trabajar rápido, querer generar resultados. Entonces conlleva muchas cosas que obviamente les hago la invitación nuevamente a mis experiencias en línea, porque ahí profundizo un poquito más. Y ahorita ya me llevé 14 minutos, que la verdad son bastantes, y yo lo explico a detalle, ¿no? Entonces, te dejo con ese cuestionamiento de esta frase que la verdad me llamó mucho esta frase porque la observé con el corazón y pude justamente integrarla, ¿vale? Entonces, pues ahí te dejo este capítulo de este podcast Renacer, donde justamente si tú la captas puedes ser como un ave fénix, puedes renacer entre las cenizas, puedes incluso tomar un descanso. Cuando estás en las cenizas es como de, a ver, voy a tomar vuelo antes y lo voy a hacer. Entonces, aplícalo tú en tu vida, en tus actividades. Muchas veces nos tensamos porque tenemos que hacer ciertas cosas y eso es justamente trabajar duro. En todas las actividades, no solamente en lo profesional, sino
también en tu día a día, o sea, el tengo que, puta madre, eso hasta me emputa, ¿no? Entonces aplicarlo obviamente para mí ha sido difícil porque hay cositas que digo, hoy tengo que hacerlo, ¿no? Entonces las hago con el corazón, todo lo que yo les comparto, perdón, quiero que lo vean y todo lo hago de corazón. Hay veces donde sí, de repente les publico mucho contenido, pero la verdad es que lo hago con todo el corazón. Entonces, trato justamente de hacerlas cuando me vibra hacerlo. Hoy me nació mandarte este capítulo, este podcast Renacer. Entonces, disfrútalo y quédate con eso y trata de aplicarlo a tu vida. Te mando un abrazo, un besote, que estés muy bien.